Muy bien, ya se ve ahí, ¿verdad, muchachas? Ya. Perfecto, entonces vamos a comenzar. Tema 5, anatomía del aparato circulatorio. Estábamos hablando acerca de las enfermedades, de las anomalías circulatorias, ¿sí? Esto viene a colación, pues, para revisar el tema. Hablando de las anomalías circulatorias, estamos ante una epidemia de enfermedades cardíacas. Estamos ante una epidemia de enfermedades cardíacas, pues, en el mundo entero, ¿no? Especialmente en Estados Unidos y México. Estados Unidos, debido a su densidad de población, tiene en teoría más obesos que México, pero debido a los porcentajes, se dice que el porcentaje de obesidad es mayor en México, ¿verdad? Y esto va de la mano a la diabetes y a otras enfermedades que finalmente terminan en daño cardíaco y continúa siendo la muerte por infarto o por problemas cardíacos una de las primeras causas de morbimortalidad. El uso de medicamentos con estatinas y cirugías que involucran bypass, los famosos stents, por lo general no funcionan bien. Entonces alguien pudiera pensar, ah, caray, ¿cómo está eso que la cirugía cardíaca especializada no funciona bien? Bueno, porque hay protocolos adquiridos dentro de la medicina de especialidad y mientras que ellos como escuela, como la corriente encargada de verificar esto no lo revoque, pues continúa. Sin embargo, quiero hacer notar que esta presentación en realidad es una actualización de la información, ¿sale? Entonces ya la presentación del año pasado ya no sirve. Ahora es esta presentación. Hay nueva información. Y aquí es lo que ustedes tienen que verificar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cada vez más se están recetando estatinas. ¿Qué son las estatinas? ¿Alguien sabe qué son las estatinas? ¿No? Yo creo que no. Para bajar el colesterol. Ok. Entonces, los medicamentos enfocados a bajar el colesterol en sangre están provocando daños. Últimamente se sabe que hay datos que son estimativos para hacernos pensar que las estatinas pueden provocar más daños que beneficios. Entonces, respecto de esto, ¿qué es lo que funciona? Se hace la pregunta. El doctor Thomas Cowen es médico familiar y miembro fundador de la Fundación Weston A. Price. Y él escribió un libro que se llama El Corazón Cósmico, The Human Heart, Cosmic Heart. Corazón humano, corazón cósmico, donde él está hablando del tratamiento preventivo de las enfermedades cardíacas, así dice el título. ¿Sí? Los asuntos que a entender en el tratamiento de la prevención de las enfermedades cardiovasculares, así dice aquí el título. ¿Sí? Lo dejamos en corazón humano, corazón cósmico. Quien también, este libro está disponible en audio y ayuda a responder esta clase de preguntas. Independientemente del número exacto de los estadísticas de muerte por infarto, la sabiduría popular, lo que llamamos el cerebro colectivo, indica que las arterias coronarias, es decir, los vasos sanguíneos principales,
suministran todo el flujo de sangre al corazón. O sea, el corazón en sí tiene arterias, arteriolas que lo van a nutrir a él mismo. Si uno o más de ellas se bloquean con la llamada placa, sea placa ateromatosa o no, se genera un embotellamiento que impide que la sangre pase. O sea, hay un estancamiento, un tapón, un bloqueo. Y esta área, desde ahí en adelante o de ahí hacia abajo, ese bloqueo no recibe sangre y por lo tanto no hay oxígeno ni nutrientes. ¿Cómo se le llama esa condición donde en un tejido se le priva de oxígeno, de circulación? ¿Cómo se le llama? Cuando se ocasiona una necrosis. Esa es el consecuencia última, ¿sale? Pero ¿cómo le llamas cuando? ¿Hipoxia? La hipoxia, ese es el estado sostenido de déficit de oxígeno. Okay. Y el proceso del que le impide llegar a la circulación es isquemia. Okay. ¿Sale? Entonces, ¿qué es la cadena? Daño, isquemia, hipoxia, infarto, necrosis. ¿Sale? Así, esa es la línea, ¿de acuerdo? A ver, entonces la primera es isquemia, luego sería una hipoxia, luego un Lesión, infarto. lesión, Okay. isquemia, hipoxia, necrosis, o sea, infarto y luego necrosis. Ujú. ¿Sale? Entonces, cuando yo digo infarto, ¿en qué piensan? En el que disminuyó el flujo de sangre ¿En qué órgano? del corazón. El corazón. ¿Verdad? Entonces, pero hay que decir infarto del miocardio. A ver, ¿hay infartos al corazón? ¿Al hígado? ¿Al riñón? Sí, puede haber. ¿Sale? Entonces, por eso decimos de miocardio. La primera indicación de que esto está ocurriendo, un infarto a la bomba cardíaca, pues es el dolor. Ahora, los especialistas dicen, no, el corazón no duele. Ah, canijo, y entonces, ¿por qué todavía me acuerdo de la primera novia, verdad? No, ¿verdad? Estamos hablando del miocardio, no del corazón figurativo. Pero vamos pensando en que las dos cosas se involucran, ¿sale? Entonces, ¿duele o no duele el corazón? Obvio, hay terminaciones nerviosas libres en cierta parte del corazón que nos van a dar señal lesiva y dolor. Entonces, el miocardio como tal no duele. Hay otras partes internas, el endocardio, ese es el que duele. Entonces, cuando tú tienes dolor del corazón, imagínate a qué grado tiene que ser esa lesión para que percibas el dolor. A ese estado del dolor se le llama angina. Y agregamos angina pectoris, o sea, angina de pecho. ¿Vamos bien? Sí, sí. Entonces, la angina pectoris, ese es el preámbulo a lo que puede ser infarto al corazón. A medida que el problema se incrementa, el dolor empeora, lo que se conoce como angina inestable. Esta angina inestable, eventualmente, si no se cura, ¿en qué termina? Ataque cardíaco. Grados de infarto, ¿verdad? Y si bien te va, no es un infarto masivo fulminante. Hay historias de quienes sufrieron 3 infartos y no se han ido, ¿verdad? Pero también hay historias donde comienzan en la mañana y traen un dolor
en el brazo, ¿verdad? Sobre todo el brazo izquierdo, y luego después hacia el hombro, y luego el dolor lo sienten en la base del cuello, y luego un dolor sordo en la parte baja del pecho, y luego dicen, ha de ser una indigestión. Pues ándale, que ya tenía 12 horas de infarto. ¿Cuál? Entonces, muchas veces se llega a confundir un problema digestivo con infarto, pero hay otras cosas que lo harían inequívoco. Nada más que lo ignoramos. ¿Sí? La diaforesis, una sensación de sudor frío, debilidad, agitación, alteración del ritmo cardíaco, sensación de pesadez, etcétera. Eso ya no es indigestión. Por lo menos tener una sensación de opresión en medio del pecho con un dolor en el brazo, en la base del cuello, ya es suficiente para pensar que es un infarto. ¿De acuerdo? Bien. Al aparato circulatorio. Profe, Todo, sí, dime. yo, había escuchado que que un infarto no se presenta igual en un hombre que en una mujer. ¿Es No, cierto? porque la mujercita tiene, para su desgracia, el umbral del dolor más alto, entonces se aguantan más, pero curiosamente sobreviven más a los infartos que el hombre. Pero los síntomas pueden ser los mismos. Sí, pero la gravedad de los síntomas a veces no son concordantes con la gravedad del caso. O sea, pues sí, pues como que me siento mal, ¿verdad? Y ya tiene el infarto ya declarado. ¿Sale? Oh, ok. Y entonces, y en hombres, ¿y qué me da? ¿Qué me da? Y apenas en inicio, bueno, pues eso le salvó la vida, ¿no? Entonces, sí, somos más llorones, muchachas. Sí, Ok. sí, entonces sí, pero en honor al patriarcado, mueren más hombres por infarto al corazón que mujeres. Las estadísticas, las mujeres viven más tiempo que los hombres y otras cosas. Entonces, parece ser que en el 2030 aproximadamente, en el año en el que la ONU ya se propone cerrar su agenda completa, para el 2030, ya debe de haber un equilibrio entre envejecimiento entre hombres y mujeres. ¿Sale? Ahorita mueren más hombres que mujeres, pero en teoría para el 2030 la ONU se propone igualar los números, o sea, mismo número de muerte entre mujeres y hombres. Achis, ¿y eso cómo sería? Pues qué curioso, ¿verdad? Hay que preguntarle a la ONU. Entonces, chéquense por ahí ustedes en la página oficial de la ONU, o pongan ahí en el buscador Agenda ONU 2030. Son 13 puntos de la agenda que si los lees entre líneas te vas a asustar, ¿no? Y achis, ¿cómo sería? Pues ese es el problema. ¿Cómo sería? Ya estamos viendo lo que ocurre con la pandemia y con el COVID. Entonces, Dios nos libre, ¿no? Y sí. Sí, entonces, hay por allí los programas educativos para la discriminación de género y cambio de la ideología inclusiva. Así dice uno de los puntos de la ONU. Y entonces la ONU, con diferentes instancias que están financiando movimientos ciudadanos, entre ellos el Planned Parenthood, les dio la recomendación que hicieran lista negra de las organizaciones y ciudadanos que están hablando y que se oponen a la agenda inclusiva. ¿Qué significa esto? Que la ONU
está haciendo una lista negra, ¿como por qué? ¿Ellos quiénes son para hacer auditoría, verdad? ¿Quiénes son? Pues son los mismos que decidieron que te quedaras encerrada en tu casa. Ellos son, ¿sale? Entonces, volviendo al asunto, pues a ver qué es lo que ocurre. Pues esperemos que esa igualación sea en base al beneficio y la justicia, ¿no? Vamos a ver qué sucede en el 2030 y que estemos ahí para verlo. Eso sí. El sistema cardiovascular por el que circula que la sangre. Y luego un sistema asociado estrechamente y paralelo que se llama sistema linfático, que cursa por ahí linfa. El campo de la cardiología se enfoca principalmente a deshacerse de esa placa que va a obstruir el flujo, sea placa teromatosa, placa de origen gaseoso, calcáreo o graso, etcétera. A fin de cuentas, es la placa. ¿Cómo trata de deshacerse de eso? Con los stents, los bypass, las angioplastías y bajar el colesterol en sangre, ya que las placas, según los estudios que vienen de los años 50, dicen que es causada por el exceso del colesterol. Entonces, al darle al paciente un programa de alimentación baja en grasas, pretenden que esto sea la solución. Sin embargo, hemos visto que desde que se introdujo la dieta baja en grasa con la utilización de estatinas, no ha bajado las enfermedades cardíacas, ¿verdad? Al contrario, aumentaron. ¿Qué está ocurriendo? Para que se den una idea, no recuerdo en qué año, la Asociación Americana de Cardiología, el presidente de esa asociación dando un discurso, una conferencia, le dio un infarto y ahí murió. Frente a 1,000 y tantos cardiólogos, un cardiólogo murió. ¿Qué nos dice esto, verdad? ¿Qué nos dice? Imagínate, cardiólogo en medio de cardiólogos, miembros de la Asociación de Cardiología, y se murió por un infarto. ¿Qué nos espera a los ciudadanos comunes y corrientes, verdad? Imagínate cuando ves a la reina Isabel, que es inmortal, que ya ha enterrado a 7 presidentes y quién sabe cuántos papas, y que tú la ves que usa el cubrebocas, y uno dice, no, Dios mío, pues entonces yo tengo que utilizar 3, ¿no? ¿Sale? Entonces, convencionalmente, todo se centra en la placa. La placa es la mala, dice el doctor Cowen. Mi punto de vista en ese libro que les acabo de mencionar, es que no se trata de la placa. ¿De qué se trata? Bien. Vamos a continuar viendo la anatomía del sistema cardiovascular para entender un poco este asunto. Corazón y vasos sanguíneos son los 2 elementos principales del sistema cardiovascular. La morfología y la estructura deben de comprenderse, desde luego, para involucrarse en todos los términos que van a implicar salud y enfermedad. La histología, la fisiología y los procesos de regulación. Igual en los vasos sanguíneos, ateniéndonos a arterias, capilares, venas y a lo que sería el potencial del flujo sanguíneo que le llamamos presión arterial. Entonces hay una circulación cerrada en la que internamente la sangre va a circular por todo el organismo, todos los rinconcitos, y va a regresar a su lugar.
en tan solo unos minutos la sangre sale del corazón, llega a la punta de los dedos, regresa por vía alterna y otra vez al corazón. Y eso tiene que ser con tal eficacia, tal velocidad y tal exactitud que nos deja pensando. Y esto, pues lo tenemos nada más como, lo tenemos por sentado hasta que falla y nos damos cuenta de la importancia de esto. ¿Sí? La circulación sanguínea, entonces les decía que la circulación sanguínea inicia en el corazón, sale y llega a los pulmones y luego retorna al corazón. ¿Sí? Y una vez que se bombea de allí, llega a todos los órganos y el resto del cuerpo y regresa. A esto le llamamos circulación menor. Circulación menor, donde nada más nos referimos corazón, pulmón, pulmón, corazón, y hasta ahí. Y la circulación mayor, continuamos a todos los tejidos y luego de regreso. La circulación sanguínea, entonces, es un sistema completamente cerrado. La sangre no sale de los vasos. En la antigüedad, los griegos pensaban que la sangre se gestaba en otros órganos. Ellos pensaban que se gestaban en los pulmones y que ésta salía a través de la respiración y que tenía que reconstituirse, ¿verdad? Como si fuera arte de magia. Entonces, cuando veían cadáveres, quizás sepan que los cadáveres no sangran. Entonces, cuando veían por ahí miembros cercenados, cadáveres en descomposición, etcétera, veían las arterias vacías. No había nada ahí, era un canal vacío. ¿Por qué? Había depleción y ya no había sangre circulando. ¿Qué es lo que había allí? Aire. Aire. Por eso le pusieron arteria, porque pensaban que llevaba aire, pero no. Entonces es cerrada. Es doble, ya vimos por qué. Pulmón, corazón, corazón, órganos y de regreso. Doble circuito. Circulación menor y circulación mayor. Es completa, la sangre oxigenada y la desoxigenada no se mezclan. No se mezclan, van por sistemas alternos en el que una entrega el oxígeno y otra recibe el proceso de metabolismo de la glucosa en las mitocondrias, del cambio de la glucosa C6H12O6C, que forma el dióxido de carbono, y ese sale de los pulmones, pero está disuelta en la sangre. Carboxihemoglobina, ¿verdad? En la sangre venosa, azul. Y cuando es oxígeno, oxihemoglobina, sangre arterial limpia. ¿Sí? La parte derecha del corazón, entonces va a bombear sangre desoxigenada. Parte derecha, como se ve aquí. Esa sangre desoxigenada, su hemoglobina, ¿cómo se le llama? Lo acabo de decir, ¿cómo se le llama? La hemoglobina, que tiene dióxido de carbono, o sea, sangre desoxigenada, ¿cómo se le llama? ¿Hemoglobina qué? ¿No? La carboni, no sé, no la alcancé a notar. Eso, carboxihemoglobina. ¿Me la vuelve a decir? Carbo. Carboxihemoglobina. Carboxi.
Sí, es que no nos alcanza a anotar. Y la oxigenada, oxihemoglobina. ¿Sale? Eso es lo ideal. Sin embargo, hay otros gases disueltos. Pero hay ciertos gases que pueden agregarse la hemoglobina. El monóxido de carbono, entre otros. ¿Sí? Otra clase de gases, etcétera. Y entonces van a sustituir al oxígeno, por eso el monóxido de carbono es más letal para el organismo que el dióxido de carbono. El monóxido de carbono viene de la combustión de la materia orgánica, sobre todo combustible fósil. ¿Sí? De ahí que en las películas los que se suicidan ponen la manguera al escape, lo meten al vehículo, cierran las ventanas y órale. Se saturan de monóxido de carbono, sustituye al oxígeno y literalmente las células mueren por fallo mitocondrial. Mueren asfixiadas. ¿Sale? Ok. Y ahí está. El maestro nos dijo cómo suicidarnos. No, lo estoy aclarando aquí en el video. Muchachas, no lo hagan en casa. No lo hagan en casa. Ya. Descargo de responsabilidad. Bien. El lado izquierdo bombea entonces solamente sangre oxigenada. O sea, ¿cómo se llama? La desoxigenada. Oxihemoglobina. Sale. Y ahí está. Eso ocurre circulación menor y circulación mayor. Circulación menor entre el corazón y los pulmones. Ahí compan los dos. ¿Sí? Vamos diciendo que la circulación menor, hagan de cuenta que es ahí en casa. Ahí entre marido y mujer, lo que ellos se secretean no sale de aquí. Y la mayor, pues es ahí en todo el vecindario. ¿Eh? ¿Sale? Entonces, circulación menor, sangre desoxigenada, sale del ventrículo derecho, va a los pulmones por las arterias pulmonares, que en realidad no son arterias, son venas, pero entonces si son venas, ¿por qué se les llama arterias? Ustedes lo van a buscar en Google. ¿Sí? Por las arterias pulmonares se oxigena, regresa por las venas pulmonares hasta el ventrículo izquierdo. Si cuando regresa allí el ventrículo izquierdo ya está oxigenada, entonces ¿por qué se le llama vena pulmonar si ya va oxigenada? ¿Se entendió? ¿Sí o me regreso? A ver otra vez esa partecita, profe. Ok, las venas llevan carboxihemoglobina. Las arterias, oxihemoglobina. O sea, la arteria lleva sangre oxigenada, la vena lleva sangre no oxigenada. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, la sangre desoxigenada sale del ventrículo derecho, va a los pulmones por las venas o arterias, porque es, Vena. pero aquí dice arterias pulmonares, no debería de ser venas. Eso es lo que les estoy diciendo, que ustedes investiguen. ¿Por qué arteria y por qué vena? Se oxigena ahí en los pulmones y luego regresa por las venas pulmonares. ¿Por qué venas? Deberían de ser arterias. Ah, arriba hace el cambio, ¿no? Sí, pero ¿por qué? ¿Pero por qué vena y arteria si ya las lleva oxigenada? ¿Sale? Hay una razón, ¿eh? Pero ustedes lo buscan. ¿Eh? No es porque al nacer nuestra circulación es al revés. Y al No. momento de oxigenar. No, no es por eso. No es por eso. Ok. Es otra cosa. Pero ustedes búsquenlo, ¿sale? Al cabo que yo sé que les encanta buscar a ustedes. Leo, la circulación mayor entre el corazón y los demás órganos y los tejidos. La sangre oxigenada sale del ventrículo izquierdo por arteria aorta, el callado aórtico que tiene la forma de un callado así.
un medio círculo, ¿sí?, que confluyen a las venas cavas hasta la aurícula derecha. ¿Vale? Y aquí tenemos la morfología básica. Entonces, el corazón es un órgano muscular hueco, que es poco decir. El corazón es más que una bomba, y llevar la sangre hasta la punta del dedo va a involucrar más que el simple hecho de empujar la sangre por un apretón del corazón y llevarla hasta la punta de los dedos. No, hay más detrás de esto. Externamente presenta dos surcos, transversal y longitudinal, como si estuviera dividido. Por ellos pasan venas y arterias coronarias que van a irrigar el corazón. ¿Sí? Las principales arterias que van a irrigar al propio corazón, la arteria coronaria derecha, la interventricular anterior y la arteria coronaria izquierda. Entonces, estas arterias son las principales vasos que luego se ramifican para dar una rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda y una arteria coronaria derecha. O sea, tratan de envolver al corazón, pero son ramas principales, porque en teoría hay diversidad de pequeñas ramas hasta convertirse en capilares. ¿Sí? Ahora, vean el callado aórtico. ¿Quién sabe lo que significa el callado? Esto de aquí, ese que parece bastón. Es un callado, por eso se le llama el callado aórtico. Y digo callado con Y, no con doble L. Pues, sí, estábamos en la camioneta y salía Chicas, No, no sé, Luz, profe. Luz, A la Luz, compañera Luz. Luz que si puede apagar su micrófono, por favor, Luz. porque no deja escuchar la clase. A ver, repítanle la pregunta, Luz, a ver si escuchó la pregunta. Que si sabe qué es el callado aórtico. Sí. ¿Por qué se le llama así o cuál es? ¿No? Ya no escuchó. Ok, bueno. No sé si conozcan ese bastoncito que le dibujan a los pastores. Sí. Sí, ¿A poco no tiene esta forma? La aorta, sí. vean. Sí. ¿Ya? Entonces imagínate a la presión que tiene que salir la sangre, ¿por qué esta canija vuelta no se desdobla? Si tú tienes pones la manguera en el jardín ahí y luego le abres a presión, ¿a poco una vuelta no se mueve y se pierde por la presión? En cambio, en el callado aórtico no, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Bien, tiene una morfología así curiosa, pero su constitución es diferente al resto de las arterias. Tiene un entramado fuerte de las fibras, colágenas, elastina y demás, pero contienen calcio, que le dan ahí la fuerza. Luego, ¿qué ocurre? Ese calcio tiende a moverse. Se va del sitio y ¿qué es lo que ocurre? Los aneurismas. ¿Sale? Y luego, calcificación de las válvulas cardíacas. ¿Se han escuchado eso? Que se calcifican las válvulas. No, no había escuchado que se calcifican. Exacto. Entonces se mueve el calcio a las válvulas y se calcifican, fíjate. Entonces, todas estas anomalías van enfocadas a eso. Ahí está el corazón, vean. Corazón de un cordero visto a interna del ventrículo izquierdo. Y la vista externa, vean. ¿A qué les recuerda esta forma?
Del corazón a medio corazón. ¿Sí? ¿Nunca han comido el durazno? Sí, ¿A también. poco no está tortuoso el durazno así por dentro cuando quitas el hueso? Sí. Ahí está. Sí. Gran cantidad de haces tendinosas. Entonces, el corazón es más que un músculo que bombea sangre. Vamos a ver cómo hay más implicado ahí en el hecho de que el corazón tenga esta forma. No es casualidad. ¿Por qué esta forma interna? ¿Por qué esta gran cantidad de tortuosidades allí? Vean, hay una razón para ello. Bien, internamente presenta 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. 2 aurículas de paredes más finas, según se observa aquí, vean. Y los ventrículos son paredes gruesas. El ventrículo izquierdo tiene paredes más gruesas que el derecho. ¿Por qué? Porque tiene que asegurarse de bombear con mayor efectividad la sangre oxigenada. ¿Sí? Y el otro, llevarla a los pulmones. Entonces tiene que bajarle la fuerza de presión al pulmón porque tienen que contenerse en los alveolos pulmonares que tienen una pared muy delgada. ¿Se acuerdan que analizamos los vasos sanguíneos la clase anterior? 3 clases de vasos sanguíneos, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan las diferencias? Hay vasos sanguíneos, los capilares, Sí, los capilares. las arterias y las venas, ¿no? Ajá, pero de los capilares hay 3 y que se van a diferenciar en la cantidad de aberturas que tienen. ¿No? ¿No se acuerdan? No. Creo que no, Entonces, profe. ¿cómo? Creo que no, profe. Nadie más contestó. Bien, entonces a la aurícula derecha llegan 4 venas pulmonares. Aquí se observa a la artícula derecha. ¿Sí? La aurícula derecha. Y a la izquierda llegan 2 venas cavas. Aquí está. ¿Verdad? ¿Sí? Llegan 2. Del ventrículo derecho salen 2 arterias pulmonares. Aquí están. ¿Sí? Saliendo por aquí, vean. Y del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. Y acá está. La aorta. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho está la válvula tricúspide. Y se llama así precisamente porque tiene 3 puntas. ¿Sí? 3 puntas, por eso se llama tricúspide. Aquí está. 3 cúspides. Entre los ventrículos y las arterias están las válvulas sigmoideas y semilunares. Y estas van a ayudar precisamente al cierre, hacer el cierre y que no haya retroceso en la sangre. Y aquí las tenemos representadas, miren. La mitral, la tricúspide, luego tenemos la válvula aórtica, la válvula pulmonar. ¿Sí? Y aquí tenemos, entonces, fíjate. ¿Sí? Y aquí tenemos representadas las válvulas del corazón, aquí. Y estas están sujetas por haces de fibras, véanlas aquí, que les van a dar el potencial del retroceso, de abrir y cerrar. Ahí se encuentran, vean. ¿Sí? Que eran las que se veían Sí. ligeramente en la imagen del... Hay de todas esas zonas de tortuosidad, ahí está. Y, ahí está. Y aquí tenemos la tricúspide. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces, por un déficit del gasto cardíaco, malformación de alguna de estas válvulas,
ocurre una frecuente lesión hasta que calcio se deposita aquí y literalmente se hacen duras. ¿Vale? ¿Y es donde se calcifica? Sí, así es. No. Ok. Ahora, pericardio, alrededor, doble capa cerosa, envuelve externamente el corazón. El pericardio es una membrana especializada que diríamos que es una fascia. Es una fascia especializada. Todo el cuerpo está cubierto de una fascia, de tal manera que al caminar no sentimos roce de los músculos contra la piel. Imagínate qué feo sería eso de sentir el roce de la piel contra los músculos o de los órganos internos, que empiezas a correr y sientes que el estómago cargado está rebotando allá adentro y está raspando contra la cavidad interna. Imagínate, no. Y eso es lo que hacen esta clase de membranas especializadas, cerosas, resbaladizas, que son fascias, y el pericardio es una doble capa cerosa. Y esa es la función. Entonces, imagínate cuántas veces por día late el corazón. Ahora, el endocardio es un endotelio, endos dentro, tapiza el corazón por dentro. Y aquí tenemos el dibujito, ¿verdad? Y en medio, ¿qué es en medio? El mero tejido muscular cardíaco. Miocardio, o sea, el mero músculo cardíaco, ¿sí? En esencia, el corazón es visto como una bomba, un sistema de propulsión causando por la contracción muscular. ¿Sí? Pero es más que eso, un sistema de propulsión a presión causada por la contracción de sus ventrículos. Sin embargo, el corazón en realidad contiene una enorme cantidad de vasos sanguíneos, como los que ya habíamos analizado en la clase anterior, de capilares. La mayoría de estos vasos sanguíneos del corazón y del cuerpo son los capilares, son tubos muy, muy delgados y estrechos. Si tuviéramos que separar estos vasos sanguíneos, cubrirían 3 campos de fútbol. Y si tuviéramos que juntar los extremos de esos vasos sanguíneos en una serie, uno detrás de otro, le darían la vuelta a la Tierra de 1 a 3 veces. ¿Qué óvole? ¿Ya viste la cantidad de vasos sanguíneos que contienen? Sí, ya había recordado, sí recordé eso. Entonces, imagínate cuántas veces al día tiene que recorrer la sangre estos pequeños vasos. ¿Saben cuántas? No, la cantidad exacta no, pero debe ser un montón. 3,000 veces. 3,000 veces. La clase anterior, y dale con la clase anterior, ¿verdad? ¿A qué velocidad sale la sangre? Lo vimos. Yo lo había notado, pero no lo es. Entonces imagínate a la velocidad que sale la sangre para que llegue a estos pequeños vasos sanguíneos a esa velocidad. No es posible. Entonces, ¿qué ocurre? Va disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo la velocidad a tal grado que cuando comenzamos con 40 centímetros cúbicos por segundo de velocidad de la sangre, o sea, 2 kilómetros por hora o 400 milímetros por segundo, ¿sale? En una cantidad óptima de 90 mililitros. ¿Me repite ese dato? Ok, el corazón en promedio de un solo bombazo son 90 mililitros. Ok. La velocidad a la que salen esos 90 mililitros, ¿sí? Sale a la velocidad en la que equivaldrían 400 mililitros por segundo.
Ok. Pero en realidad, ¿qué es lo que ocurre? Entra y sale alrededor entre 90 y 100 mililitros en 1.5 segundos. O sea que el corazón podría fácilmente bombear 4 veces esa cantidad. ¿Fijan? Ok. ¿Cuánto va a tardar en salir la sangre? Desde ahí del corazón hasta la punta del dedo gordo del hallux y luego regresar al corazón. 23 minutos. Entonces hace un recorrido de 23 minutos en un circuito total. Así es. Pensando, al cerebro es más rápido, 15 minutos. Al cerebro es más rápido. ¿Sale? Ok. Y a la punta de los dedos del pie, 23. ¿Y cuánto tiene que hacer esto? 3,000 veces por día. ¿A qué velocidad? Pues llegando a los vasos sanguíneos ya es a 0.01 milímetro por segundo. O sea, ya no es un río, ahora es un estanque, ¿verdad? ¿Para qué disminuye tanto la velocidad aquí en los vasos sanguíneos, en los capilares? ¿Por qué? Por las dimensiones más angostas que tienen, ¿no? Exacto, y para dar tiempo al intercambio de gases y nutrientes, pues imagínate, ¿a qué velocidad es eso? ¿Sí? Es Sí. para eso. Entonces, pues es más que una bomba, o sea, es una supercomputadora que bombea sangre. Entonces, imagínate la cantidad de sangre que tiene circular una célula sanguínea detrás de otra, así literalmente, formadas, un eritrocito detrás del otro. Entonces, el modelo de la bomba hidráulica del corazón es una teoría, ¿verdad? Apoyada por estudios de fisiología y anatomía. Sin embargo, claramente, si el corazón deja de latir, morimos, ¿no? No viviríamos mucho tiempo. Pero si el corazón en realidad no está bombeando la sangre, ¿cómo funciona? ¿Sí? En el libro que les había dicho, el del corazón humano, corazón cósmico del doctor Cowen, describe el corazón como una bomba hidráulica que explica de la siguiente manera. ¿Qué función tiene el corazón? Mueve la sangre rápidamente. Ya vimos qué tan rápido, ¿verdad? Sí. Llega el corazón y el corazón detiene la sangre, así literalmente la cacha, como un pitcher recibiendo una bola en el guante. Así. La retiene, la dirige. Entonces, las paredes se expanden y se concentra una presión diferencial que posteriormente abren las puertas, las válvulas. Si han visto esa botellita de Gatorade que tiene un diafragma interno, que Sí. la pones boca abajo y no tira, ¿qué tienes que hacer para que salga el chorro? Presionarla. Ahí está. Esa es la presión diferencial. ¿Se entiende? Sí. Haz de cuenta que el corazón es como esa diafragma que tiene el Gatorade. O Powerade o lo que sea. Entonces, al momento de la diferencial de presión es cuando abren esas compuertas. Entonces, se requiere de un nivel de presión. Más aún cuando la sangre está en el corazón debido a la forma singular del corazón, así, como se ve como si fuera un vértice invertido, un triángulo invertido. El corazón es una máquina que crea vórtices. Tienen estos tejidos microscópicos que vieron ahí como fibras que se las mostré en la foto dentro del corazón, que parece el interior de un durazno, ¿sí o no? Sí. Todas esas tortuosidades están conectadas con cierta parte del cuerpo. Cuando el corazón recibe la sangre y se bate allá adentro como si fuera un chocomilk, hacen pequeños remolinos, o sea, vórtices.
¿Para qué son esos vórtices? Para dar información a cada punto interno dentro de la cavidad ventricular, como si fuera un masaje reflexológico. ¿Sabían eso? No sabíamos. Entonces, esos microvórtices están dando la información constante al corazón para conexión directa con el cuerpo. Un área del corazón, específicamente allá dentro del corazón, está conectada con el vaso. Otra está conectada con el pie. Otra con el hígado. Otro con el ojo izquierdo, etcétera. Y así sucesivamente. ¿Sabían eso? No, A eso se le llama actualización, ¿sale? muy bien. Entonces la sangre entra a estas áreas del corazón creando sus propias espirales, mini remolinos. Y estos empacan ciertas partes de la sangre, como los viejos glóbulos rojos en un vórtice, y entonces estos glóbulos rojos dañados los captan las paredes de los ventrículos. En el momento en el hacer el vórtice, se abren las fibras de ahí como si fueran compuertas, entran y ¿a dónde nos mandan? Al vaso. Mientras que otra parte de esos vasos sanguíneos, los más nuevecitos, ¿a dónde los manda? Al cerebro. O sea, pura calidad. Oiga, maestro, ¿pero qué no se supone que están todas las arterias y suben acá la carótida, la yugular, y se dividen allá adentro en el cerebro y se dispersan y todo eso? Sí, pero estamos hablando que esas es la gran cantidad de la sangre circulante oxigenada que lleva allá, la sangre oxigenada, pero no llevan células con información desde el corazón al cerebro. O sea, llevan paquetes con información, no nada más hemoglobina. ¿Qué información llevan? Bien, si hay una cortada en la pierna, ¿qué es lo que ocurre adentro del corazón cuando te cortas una pierna? Allá dentro del corazón, en el punto específico de conexión entre corazón y pierna, se abre una compuerta, se disuelve. Unas fibras se disuelven. Y entonces el vértice hace que se cuelen por esa pequeña herida del corazón y se la lleva directamente a la herida de la pierna y se fijan allí y allí llaman a todo el proceso de coagulación, lesión, inflamación, retículo endotelio. Luego viene la trombina, la protombina o la protombina, la calcitonina, la trombina, y luego ¿qué viene? La plaqueta. ¿Y qué forma? El coágulo. Pero todo eso es automático, no. Primero va a señalizar una célula directa desde el corazón hasta la herida. Entonces, si pensábamos que la herida solita allí llegaban por arte de magia las plaquetas y se amontonaban allí porque ahí estaba la lesión, el corazón señaliza la zona. ¿Sale? ¿No sabían eso? No. Entonces, una vez más, en ese sitio del doctor Cowen pueden encontrar todavía información más clara y documentación y terminología clara para eso. Bien. El doctor Cowan basó estos conocimientos por el libro de un autor importante llamado Gerald Pollack. Gerald Pollack escribió un libro que se llama The Fourth Phase of Water, la cuarta fase del agua. La cuarta fase del agua. No me consta que está en español, ¿sale? Pero si lo quieren buscar, a lo mejor sí.
Entonces, fue fundamental para ayudar al doctor Cowen a entender la función del corazón y cómo es que la sangre fluye si no es bombeada por el corazón. En primer lugar, si hubiera cualquier presencia de bombeo, realmente tendría que presentarse en los capilares, porque ahí es donde la sangre se detiene y donde necesita un empujón para seguir el camino. Porque habíamos dicho que es tan delgado que se va a alinear una célula detrás de otra. Y entonces, ¿qué necesita? Un empujón. Sin embargo, la solución que creó la naturaleza es más simple. ¿Por qué es más simple? Les voy a explicar por qué. A medida que la sangre sube por el sistema venoso, desde ahí, desde la planta del pie, que siempre está metido en un zapato, ¿verdad? Donde hay una red estrecha de vénulas en la planta del pie, que se llama, ¿cómo se llama ese plexo venoso que está allí? Que la mayoría está atrofiado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ya se les olvidó, chicas. ¿Plexo de qué? ¿El plexo qué, profe? Lo hicieron de tarea eso. ¿Se acuerdan? Que se llama ese plexo venoso que está en la planta del pie y que cada vez que pisas bombea sangre. Sangre venosa para el retorno. Ok, el plexo de Leyars o Lejars. ¿Se acuerdan? Es que no lo podía pronunciar. Ándale pues, Lejars. Tú como español, ¿no? El iceberg, dicen, en vez de iceberg, dicen iceberg. Entonces, pues Lejars. El plexo de Lejars. ¿Sí? Y a medida que la sangre sube por las venas, por el sistema venoso, los vasos sanguíneos se estrechan y eventualmente se unen para regresar al corazón. Este estrechamiento de los vasos hace que la sangre fluya más rápido contra la gravedad por sí misma. Las válvulas y las contracciones musculares, porque se supone que te tienes que mover, mujer, camínale, también desempeñan un rol importante. Sin embargo, la principal forma en que la sangre se mueve tiene que ver con el agua que está formando el plasma. Como lo escribe Pollack, el agua que puede existir en 4 fases, no solamente en 3. ¿Cuáles son los estados del agua? ¿Recuerdan? Líquido, sólido, gas. Gas y el cuarto es gel. Oh, cierto. Gel. La cuarta fase del agua, entonces, viene a formar una interacción en la conjugación de las moléculas del agua para formar un gel que va a tapizar la superficie interna de las venas, sobre todo de venas, también de arterias. Entonces, lo que sucede con esto es que forman una capa de gel o capa protectora sobre superficie hidrófila. Imagínate que fuera papel encerado. ¿Y qué pasa en el papel encerado cuando le pones una gota? Como que queda impermeable, ¿no? Hasta levita, ¿eh? O sea, literalmente está levitando, no toca el papel, ¿sí? ¿Sí sabías eso? No toca el papel porque la cera la repele. Era como una barrera. Exacto, pero es carga negativa. Por lo tanto, ese gel transformado que recubre el interior de los vasos es carga negativa, que es carga contraria al agua, que es carga positiva. ¿Y eso qué hace? Y empuja la sangre. Entonces, todo lo que se necesita es un tubo hidrófilo con una capa interna de gel cargada negativamente. ¿Para qué?
para que la sangre retorne hasta el corazón, explica Cowan. Ni se lo imaginaban, ¿verdad? Ahora entiendo por qué a veces somos tan negativos. Ándale, ¿verdad? Entonces no es tan malo ser negativo. Es ser realista, ¿verdad? Y ahí está, mira. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachas? Ante tanta mala alimentación, déficit de nutrientes, estrés oxidativo, producción de radicales libres, se daña la carga negativa de este gel, o sea, del plasma, se daña el epitelio y entonces, ¿qué ocurre? Daño venoso. ¿Y qué aparece? Varices. Las varices. Entonces ya viste por qué tienes varices, por tu déficit de la carga negativa de tu plasma sanguíneo. Mm, Entonces, si tú cuidas tu calidad de carga negativa de tu plasma sanguíneo, no tienes varices. ¿Sale? Entonces hay cosas que hacer. Entonces el corazón sigue una contracción rítmica, entrada, salida, vean. Cacha, aurícula, y en el momento en que recibe la expansión de la aurícula, entra la sangre como si fuera una pelota en una manopla. Y en ese momento abre la compuerta para entrar el ventrículo. En ese momento el ventrículo se contrae y la carga de presión diferencial cierra las válvulas que conectan la aurícula con el ventrículo, y al cerrarse inmediatamente se abren las que van a las arterias y a las venas. Es decir, el izquierdo de la sangre que va a los pulmones, perdón, al sistema, y la del derecho que van a los pulmones. ¿Sale? Y eso es lo que ocurre. ¿Cómo se le llama? Sístole y diástole. Sístole, contracción del músculo cardíaco. Diástole, relajación. Son esos dos plum plum que escuchamos con el esteto. Ese doble plum plum es sístole, diástole. Y en conjunto le llamamos frecuencia cardíaca. Esa frecuencia cardíaca de latidos por minuto, ¿cuál debe de ser? En reposo, 60 a 100. Pero si estás viendo una película y de repente aparece allí el trasero de América, ¿verdad? Chris Evans, se va a elevar tu ritmo a 120, ¿verdad? Ya no son 100. Ni modo, ella mujer. cambia. ¿Eh? Ella cambia. Ah. Pero si eres fanática de Chris Evans, entonces son 150 pulsaciones, como si Sí, estuvieras ¿qué? haciendo ejercicio. Y si llegas a las 200, ay, mujer, ¿qué estás haciendo? Sí, entonces, más o menos, quiero realizar ejercicio, así, un extenuante. Ok, la edad más o menos 110 es aproximadamente. La edad más o menos 110. Significa que si tú tienes 40 años de edad y tienes 200 pulsaciones por minuto, réstale los 40, ¿cuánto te queda? A ver, otra vez, ¿cómo era? 110 Ajá. más o menos 110 restado a la frecuencia, la edad. La edad más o menos 110. Tú al hacer ejercicio tienes 200 pulsaciones por minuto, pero ya tienes 40 años. Quita los 40. A 200, ¿cuánto te queda? 160. 160. 160, fíjate. Aproximadamente.
tu edad restado a la frecuencia que estás teniendo, te da más o menos la frecuencia que debes de tener. ¿Sí? Entonces, si ya tienes 40, ¿cuánto deberías de tener? La edad más menos 110. O sea, no deberías de pasar de ¿cuánto? De 130, ¿verdad? No 200, ¿sale? Ok. ¿Sí? Entonces, más o menos así. Y el ciclo cardíaco, ya vimos que es el diástole y la sístole. Diástole y sístole. Tengo que irme para adelante, si no, no acabamos. ¿Qué hora es, chicas? A ver, me quedan 20 minutos. Ok. Entonces, los ruidos cardíacos es el loop, dup. Primer ruido corresponde al inicio del sístole ventricular. El plum, el primer plum que se oye, corresponde al sístole ventricular. Y ese plum que se oye son válvula tricúspide y válvula mitral que se cierran. Plup y luego plop. Loop, dup, así se llama. El segundo ruido es más apagado, se produce al inicio de la diástole ventricular, donde cierran las válvulas aórtica y la pulmonar, y son ruidos diferentes. Entonces los médicos aprenden a diferenciar los tipos de ruidos, si es más apagado o no, si hay un soplo o no hay un soplo, si hay una reverberación y en qué válvula está. Entonces, si una de las válvulas aquí al inicio de el sístole, la válvula tricúspide o la mitral no cierran bien, cuando se escucha el plum se oye un pss. Entonces, en vez de escucharse un plum limpio, se escucha un pss, una reverberación a lo que se le llama el soplo. Y ese pss, pues ya no me gustó, dice el médico, ¿verdad? ¿Sale? Eso es lo que se ausculta en el corazón. Vamos. El pulso es la onda de presión producida de la sangre contra los vasos. Es esa sensación de rebote. Plup, plup, plup. Y el podólogo está interesado en encontrar cuáles pulsos. ¿Cuáles pulsos busca el podólogo? Tibial. Pulso périco. ¿Ah? El tibial anterior, el pedio y el Retro. retro, ¿verdad? Retromaleolar, ahí está. Y la regulación de la actividad cardíaca, pues es como una batería, ¿verdad? Una batería con sensores en el cual se excita el corazón con una carga, literalmente la guarda en ciertos puntos especiales celulares y luego lo deja correr a través de todo el corazón y luego se produce una contracción. Esa parte del corazón que tiene potencial de carga, como si fuera una batería, se le llama tejido nodal. Ese tejido lleva la carga inicial al tejido sinoarterial, que va a iniciar el ciclo cardíaco. Ese sinoarterial va a marcar el ritmo. Y el auriculoventricular capta la estimulación y la va a dirigir a través del haz de His a los ventrículos para que finalmente hagan la contracción final. Todo este proceso que les dije, desde el inicio del tejido nodal auricular, pasando por el haz de His y finalmente a la red de Purkinje en los ventrículos, se van a medir a través de una escala. Ya la han visto, el QTRS, ¿verdad? Ahí está. PQTRS. Y se pueden medir tan exactamente que el médico puede saber en dónde está el problema, si hay un aplastamiento en la curva P, si hay en el R, si hay en el Q, en el S o en el T. Y dicen, mira, aquí hay una arritmia en tal punto o hay una arritmia sinusal
o es ventricular o es auricular. ¿Sale? Entonces, pues no estamos en clases de enfermería, pero nada más tengo que mencionarlo. ¿Ve la diferencia entre la arteria y la vena, verdad? Las capas que lo recubren, el epitelio interno, las túnicas íntimas, la túnica media y la túnica adventicia. ¿Cuál va a ser la diferencia? Los calibres. De tal forma que la arteria tiene mayor contractibilidad y fuerza que la vena. ¿Ok? Y ahí tenemos túnica adventicia, que es la externa, la túnica media, fibra muscular lisa y la túnica interna del endotelio, dividido en esas partes. Y la vena, que es mucho más simple, la túnica adventicia, la túnica media, la túnica interna, y se le agregan, ¿qué? Válvulas. Y esas válvulas degradadas es lo que produce la tortuosidad de las venas inferiores y te producen las varices, ¿verdad? ¿Qué tenemos ahí? La anastomosis capilar, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la anastomosis? Sí. La presión sanguínea, la sensación, la fuerza con la que fluye el corazón, etcétera. Bien, Pollack también ha demostrado claramente que hay 3 energías naturales que provocan la separación de las cargas que crean el flujo. 1, ¿cuáles son esas? Los rayos del sol. Los rayos de sol cargan los vasos sanguíneos allí en la superficie de la piel. Si el sol no carga la sangre en los vasos sanguíneos, va a haber un déficit del flujo. Ese plasma no se va a cargar negativamente. ¿Qué lo carga negativamente? Aparte de la dieta, el sol. Cuando los rayos del sol penetran la piel, provocan el aumento masivo de una sustancia llamado óxido nítrico, que actúa como un vasodilatador. Cuando él se toma la pastillita azul, quién sabe si saben de qué pastilla les estoy hablando, Sí. porque hasta los jóvenes la toman cuando hacen fiesta, tienen que tomarla, porque si no, no hay fiesta, ¿verdad? Se produce óxido nítrico u óxido nitroso que va a expandir los vasos sanguíneos. Y por eso ocurre fiesta después de la pastillita azul. Pero aquí estamos hablando que el 60% de la sangre circulante va a la piel, donde va a pegar los rayos de sol que van a recibir la energía fotónica que va a producir el óxido nítrico, que es necesario para la buena circulación sanguínea. Luego entonces, si no te asoleas, ¿cómo canijos quieres tener buena circulación? ¿Se entendió eso? Sí. Estamos en podogeriatría, por lo tanto, ¿qué sería saludable hacer en un anciano? Pues sacarlo que tome tantito sol. Lo saco a las 2 de la tarde, 39 grados centígrados. No, pero o sea, las 2 no. Lo vas a matar, mujer, porque acuérdate que tiene un déficit neurológico y le vas a provocar una insolación, ¿verdad? Se muere de calor. Tempranito, ¿no? Sí, pero no, ¿verdad? O sea, temprano. Pero a esa hora no. Ok, los rayos de sol bajos. 15 minutos de sol al día. ¿A poco no está rico el solecito entre las 9 y 10 de la mañana? Sí. Lo vas a sacar al mediodía. Ok, pon una sábana, mujer, y debajo de la sábana. ¿Sale? También son los baños de sol, ¿no? Exacto. Como los bebés. Como los bebés. Acuérdate que ellos son bebés de salida. Sí, de hecho. Son bebés que van de salida. Entonces, Sí. entonces, sol, mujer, sol. ¿Iones negativos de quién? De la tierra. O sea, descálzate. Que el anciano tenga contacto con la tierra. Tú caminando en el pasto en las mañanas, tierra, tierra. El flujo de iones
negativos a través capa terrestre. Es una terapia que está ganando adeptos. De hecho, hay una chica en la Escuela de Podología que está haciendo esta tesis. Le puso validación de beneficio de la transmisión de iones negativos vía capa terrestre a través de la planta del pie llamado Herting. ¿Sale? El Herting o grounding, contacto con la tierra, carga los vasos sanguíneos. De hecho, hay estudios clínicos que han investigado la utilización de carga negativa a través de los TENS. Pones TENS en las plantas de los pies, en los tobillos, les das carga de TENS y pueden medir que el flujo de regreso, el flujo venoso sanguíneo se optimiza. O sea, es verdad esto, chicas. El efecto con el contacto, ¿de qué crees? Persona a persona, ¿verdad? Lo que en la antigüedad se conocía como la imposición de las manos. Tocar a otros, abrazarlos, apapacharlos, ponerles la mano en su cabeza. ¿Tienes idea del beneficio que le haces a alguien abrazándolo o acariciando la cabeza, teniendo contacto humano? Pero esta jodida pandemia, ¿qué nos evitó? Todo eso. ¡Áyale! ¿Cómo canijo nos evitaron todo? Nos estamos jodiendo. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos de qué le ocurre a una persona después de 2 horas de estar sentadito? ¿Cuántos años de expectativa de vida te quitan por hora? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Ah? ¿10 días por hora o cuánto? No me acuerdo, pero un chorro, ¿verdad? Sí. ¿A qué óvole? Ahí está. Miren como 10 por hora, ¿no? 10 por dos. hora. Entonces, díganme si nos estamos fregando o no nos estamos fregando. Sí. Entonces, ¿realmente qué ocasionan los infartos al corazón? Esa es la pregunta. Como se mencionó, Cowen no atribuye la enfermedad cardíaca a esa placa. ¿Cuál es la teoría con la teoría de la placa? El problema con esta teoría, o sea, viene la placa, taponea las arterias, las coronarias, ¡pum! Infarto, muerte. ¿Por qué? El colesterol, ¿verdad? Por ejemplo, debido a que todos estos vasos sanguíneos son idénticos, explíquenme cómo es que hay infartos al corazón y no hay infartos al pie. En una caída. ¿Ah? O infartos a otro órgano. En teoría hay infartos como, por ejemplo, ataques de coagulación al riñón, pero ese es por otra situación. ¿Sí? Porque los otros órganos no sufren ataques como el corazón. Porque eso sugiere que hay algo diferente en este órgano. No son los vasos sanguíneos, porque los vasos sanguíneos son los mismos. Hay algo diferente en el corazón y en el cerebro que está causando estos ataques. Que es en los años 40 y 50, cuando empezó a emerger la teoría de la placa, la mayoría de los cardiólogos la rechazaron, no quisieron hacer caso a esto. Ellos indicaron que había circulación colateral masiva entre arterias coronarias y hasta la red masiva de vasos sanguíneos finos. O sea, se suplementaba. Realmente no importa si esa zona está bloqueada o no. Entonces, ¿qué ocurre? Los estudios de autopsias, o sea, post-mortem, están disponibles en el sitio web del Dr. Cowan, en el Human Heart Cosmic, nickhair.com, que investigan las obstrucciones arteriales del área, conduce en parte a que tuvo un ataque, demuestran que solo el 18% tuvieron bloqueo. O sea, el 18% de los muertos por ataque al corazón tenían bloqueo, el resto no. Esto significa que el 82% de los casos de infarto, una arteria bloqueada no
fue la causa del ataque. ¿Qué óvole? Entonces, ¿qué fue? En otro estudio se encontró que el 66% de las personas normales de 50 años de edad que murieron por accidentes automovilísticos tenían una o más bloqueo de la arteria coronaria más grande del 90%. Y sin embargo, no lo mató el ataque al corazón, lo mató el accidente de automóvil. Entonces, ¿qué causa el daño cardíaco? ¿Qué causa el daño? 1, ahí les va, disminución del tono parasimpático seguido por la activación del sistema nervioso simpático, que tiene 2 sistemas nerviosos, el central y el otro autonómico. Esto significa que a la vez mucho el estrés, la lucha y la huida, el sistema parasimpático, ese estrés sostenido en carga del descanso y de la digestión, por ejemplo, va a producir gran cantidad de radicales libres, va a disminuir el tono que genera estrés, diabetes y presión arterial. O sea, todo el estrés de tu sistema simpático va a relajar el sistema circulatorio. Y entonces, ¿qué? Va a haber déficit circulatorio. Dado que el corazón entonces no puede dejar de estrecharse, es decir, de trabajar, ese estrés, ¿qué va a hacer? Que se acumule ácido láctico en el corazón. Cuando has hecho mucho ejercicio, al día siguiente no pareces robotito. Sí, ¿Por qué duele tanto? por el ácido láctico, ¿no? Exacto. Entonces, debido a que el corazón comienza a producir exceso de ácido láctico, debido a que comienza a quemar grasa, ¿sí? En vez del oxígeno, grasa, produce ácido láctico, esto va acidificando los tejidos, el cuales provocan decantación del calcio, que pueden entrar en el tejido y eso que produce daño cardíaco. Eso les decía que al trate más de está provocando infartos, por eso. Entonces después se genera una presión en las arterias incrustadas en el área sin movimiento del corazón debido a que hay allí un agregado de calcio y entonces ¿qué ocurre? Un pequeño coágulo. Pero los coágulos no son provocados por las placas, sino por el resultado de la presión en el área sin movimiento. O sea, como en esa zona la sangre no circula bien, por ende, la sangre comienza a coagularse. Por eso se pensaba que esos coágulos eran parte del problema y no. Es la mala circulación colateral y la agregación del ácido láctico que daña el tejido cardíaco. Si a eso le agregas diabetes, tabaquismo, sedentarismo, mala alimentación, altas dosis de fructosa, azúcar, carbohidratos, vas a producir daño colateral circulatorio, ácido láctico, daño del tejido y al último, formación de la placa en zonas incorrectas. ¿Sale? Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Formación de ácidos libres, radicales libres, que van a dañar finalmente la mitocondria celular. ¿Por qué me tienes por acá? Y entonces, ¿qué ocurre? La quema de los carbohidratos, producción de los radicales que van a dañar las mitocondrias, que finalmente le van a producir infarto. Entonces, ¿qué hay que hacer? 0 carbohidratos, eliminar azúcares, eliminar fructosa, grasas animales saturadas. Y hay un producto natural que te puede ayudar a evitar los infartos, que se llama Strophanthus. ¿Cómo? Strophanthus hispidus. Los homeópatas lo conocen, Strophanthus. En los Estados Unidos es casi imposible conseguir el Strophanthus porque se prohibió. Sin embargo, todavía hay lugares donde se puede comprar el Strophanthus y administrar
Es una planta similar a la digitalis, Strophanthus hispidus. Se debe tomar el Strophanthus durante una semana. 144 de pacientes que se les dio, se liberaron de los síntomas. La buena noticia es que en México se puede conseguir, pero tienes que buscarlo a través de un homeópata. ¿Sale? Ok. Ahí está, chicas. ¿Dudas hasta aquí? No. Terminamos a tiempo, próxima semana, bueno, no, mañana, el examen, ¿ok? Ok. Ok, entonces, si no hay más, nos despedimos. Gracias. Adiós a todas. Gracias, profe. Adiós. Say goodbye. Adiós. Bye. Gracias, profe. Bye.